Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo. Salamun alaikum a todos queridos hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos y un saludo cordial a su programa Pregunta y Respuesta. Estamos en la presencia de nuestro querido Dr. Sheikh. Saludamos a Sheikh. Salamun alaikum, muy bienvenido. Por favor, con la ausencia. Salamun alaikum wa rahmatullah. Un saludo muy especial a los televidentes que nos están siguiendo en este programa y saludos y querido hermano Ali, inshallah que esperamos este programa sea de utilidad y podamos recibir las preguntas y dar respuestas. Hermanos y hermanas pueden grabarnos con móvil, a través de móvil, su celular, pueden grabarnos sus preguntas y hacer preguntas, y aquí nuestro querido Sheikh va a responder a sus preguntas y a sus dudas. Inicialmente vamos a ver sobre qué tema vamos a hablar, alguna sugerencia de parte de Sheikh, si hay, hasta que nos preparen la pregunta. Bueno, nosotros en las redes sociales tenemos muchos grupos de los hermanos cristianos, musulmanes y de todos. Ayer yo mandé una petición a los hermanos. Quien quiere participar en nuestro programa, haga un video, grabe un video con su celular y lo mande a nuestro canal, al número que tenemos. Entonces, algunos hermanos nos mandaron preguntas. ¿Qué tal si vamos a responder estas preguntas? Así que a través de ese número telefónico que se escribe abajo de pantalla pueden enviarnos sus preguntas, y mejor que lo hagan una grabación, y a través de esa grabación que nos envíen, hasta que Dr. Sheikh nos responda las preguntas. Y inicialmente vamos a empezar con Sheikh. Vamos a ver si tiene algún tema, un dicho, no sé, una narración que tiene que ver con, digamos, tiene que ver con nuestro tema. Bueno, antes yo recuerdo una narración muy linda que dice: Husnus Su'al Nisful Ilm. Hacer buena pregunta es la mitad de sabiduría. Quiere decir, hoy en día lo más importante es conocer, siempre. Y aún más en la situación y circunstancias que hoy en día el mundo vive. ¿Por qué? Porque 1/3 de la población mundial son los musulmanes. Cerca de 1/3, 1/4 de población mundial. Ahora es una pregunta. Si los musulmanes son buenos o malos, eso es una pregunta importante. Según los medios de comunicación, todos los musulmanes son malos, son terroristas, son los zombies prácticamente. Entonces debemos preocuparnos si el Islam es la religión con más número de conversos en comparación con otras religiones. Entonces, si el Islam está desarrollando tan rápido, y los musulmanes son estos terroristas, estos seres, no sé, salvajes, inciviles, lo que ellos llaman los medios mentirosos de Occidente. Entonces ya debemos preocuparnos bastante. Sí. Entonces muchos de los televidentes que no son musulmanes se preocupan por el tema. Y aún más, si el Islam es lo bueno, entonces hay que conocerlo. ¿Por qué se está expandiendo tan rápido? Porque muchos intelectuales, muchos científicos, muchos académicos, después de estudiar el Islam, van a abrazar el Islam. Entonces, hoy en día, hablar del Islam es de moda y es necesario, más que todos los tiempos, porque aún más, las redes sociales nos hicieron vivir juntos. Ahora no estamos hablando de los países, estamos viviendo todos juntos. Una persona en un continente, por ejemplo, en sur de América, y está en contacto con una persona en China. Prácticamente no existe límites. Entonces debemos conocernos para llegar a una convivencia. Si no llegamos a convivencia, el mundo acabará en conflicto, lo que está pasando. Entonces lo que yo recomiendo a los hermanos, hacer buenas preguntas. Porque tal como Imam Ali alayhi salam dice, Husnus Su'al, hacer buena pregunta, una pregunta sabia, que salga del pensamiento profundo, eso es Nisful Ilm, esa mitad de sabiduría. Así que estamos esperando a mitad de sabiduría de tu parte, que sea la pregunta, y bueno, la otra mitad, ojalá que nosotros podamos responder. Entonces, atreviate y se toca a ustedes, es su turno hacer pregunta, y aquí estamos, no tenemos preguntas censuradas, no tenemos dogma y nada, cualquier tipo de pregunta pueden hacernos.
Gracias a ustedes. Vamos a ver qué ha preparado el señor director para nosotros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me llamo Jefferson, yo soy de Foz de Iguazú, Brasil. Vivo en la frontera con Paraguay y Argentina. Bueno, mi pregunta es al respecto de la Sura Taha número 2085, donde habla del samaritano. Bueno, algunos cristianos dudan al respecto de esta Sura, pues ellos hablan que los samaritanos surgieron después del templo de Suleimán, alayhi salam, y no en la época del profeta Moisés, alayhi salam. Bueno, pregunto al doctor Sheikome, ¿o qué se pasa? Gracias a nuestro querido hermano Jefferson que nos hizo esa pregunta. Entonces vamos a ver qué es la respuesta del señor Sheikh. ¿Quién eran los samaritanos? Y la diferencia en, digamos, creencia de los musulmanes con la creencia de los cristianos o judíos, qué es y también de dónde provienen, de dónde salieron esa, digamos, secta, y por si acaso eran un tribu o era, digamos, una doctrina o algo así. Según digamos, la ley coránica que nos indica en capítulo 20 se llama Taha, en algunas leyes, digamos, 86, que dice después que regresó profeta Moisés, que la pasa con él, de monte de Sinaí, y, digamos, se encontró la comunidad casi idólatra. ¿Qué pasó? Bueno, antes yo también quiero saludar al hermano Jefferson y a toda la querida comunidad en Iguazú. Y la verdad, estos encuentros entre comunidades musulmanas y cristianas, cuando nosotros lo vemos en América Latina, en nuestra querida América Latina, vemos un encuentro con armonía, paz, y aún así es un diálogo interreligioso. Tal como el hermano dijo que algunos hermanos no musulmanes le hicieron esa pregunta, que samaritanos existieron, o podemos decir surgieron, en tiempo de Salomón, según estos hermanos que hicieron esa pregunta. Entonces, el Sagrado Corán lo que indica y habla de un tipo samarí en el tiempo de Moisés. Estamos hablando de lo mínimo, la diferencia entre el profeta Salomón, que era de 950 antes de Cristo, y profeta Moisés, que era 1300, 400 años antes de Cristo. Entonces la diferencia entre el profeta Moisés y profeta Salomón era unos 300, 400 años. Entonces, ¿cómo puede ser que es por ejemplo, una secta, samaritanos, que surgieron en el tiempo de Salomón, sean del tiempo de Moisés? Eso no puede ser. Entonces, algunos piensan que así pueden atacar al Sagrado Corán. Bueno, nosotros para responder a esa pregunta, primero debemos saber. Cuando queremos analizar el Sagrado Corán, debemos ver el texto original, porque hay una diferencia grande entre el Sagrado Corán y entre la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? La versión más antigua de la Biblia que existe hoy en día, nosotros podemos decir es la Biblia, es una versión de Leningrado que tiene la Biblia completa en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso pertenece a años 1000 picos, 1050, 1090. ¿sí? Yeah. Quiere decir hace como 9 siglos, 10 siglos. Yeah. Entonces, ¿qué pasó con las versiones anteriores? ¿Qué esto? Quiere decir, durante los últimos 1000 años, ¿sí? Yeah. Nosotros tuvimos una versión antigua de la Biblia. Pero antes que esto, no sabemos nada. Sí, prácticamente algunas versiones se han descubierto, por ejemplo, en las cuevas del Mar Muerto, como una versión del libro de Isaías, la pasea con él, el gran profeta Isaías, que encontraron en una cueva, se llaman las cuevas de Qumran,
los hermanos pueden buscarlo en internet, lo van a encontrar. Qumran, Qumran, que es un lugar histórico que han encontrado algunos libros del Antiguo Testamento en unos rollos, ¿sí? Entonces, manuscritos, lo encontraron. Pero el problema es que muchas partes de la Biblia durante la historia, han sido cambiadas. Entonces, no se puede fiar o confiar que esto es la misma versión del profeta Moisés. Aún así, lo tergiversaron. Eso necesariamente debe ser cambiado. Yo no quiero utilizar la palabra tergiversado porque sabemos que muchas partes de la Biblia coinciden con el Sagrado Corán. Entonces yo como musulmán no lo puedo rechazar porque coincide con mi creencia. Pero sí hay algunas partes de la Biblia, necesariamente ha sido partes de la Biblia que ni siquiera los curas lo recitan en la iglesia. Si es la Biblia, si es por ejemplo Torah, es los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Número y Deuteronomio, los primeros 5 libros que son los más importantes, que supuestamente son del profeta Moisés. Estamos hablando de 3.300 años. Sí, más o menos. 3.400 años. Hablando del tiempo del profeta Moisés. Entonces, el problema es que la misma Biblia testifica en los libros de Esdras y Nehemías que la Biblia no es la misma Biblia del tiempo de Moisés. Porque Esdras y Nehemías eran para muchos años después de Salomón. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando del año después de diáspora babilónica, estamos hablando de los años 550, cuando el rey Ciro apoyó a los judíos para que salgan de Babilonia y reconstruyan el templo por segunda vez. La reconstrucción del templo después de destrucción por Nabucodonosor. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, que los escritores de la Biblia no son profeta Moisés ni otros profetas, sino la Biblia que nosotros tenemos es una copia de las cosas que los profetas enseñaron junto con las enseñanzas de los sacerdotes judíos. Esto téngalo al lado y vamos a volver a la historia. ¿Sí? Nosotros en el libro de Éxodo leemos esa historia. Cuando ellos salieron del Egipto, llegaron a Sinaí, Dios llamó a Moisés. Moisés debería ir donde Dios para recibir las tablas de Torah. Entonces, ¿qué pasó? El Sagrado Corán nos cuenta que la misión de Moisés era 30 días. Pero Dios lo renovó 10 días más. Entonces, Moisés cumplió 40 días. Durante el día 30 hasta el día 40 de ausencia de Moisés pasó cosas muy extrañas. ¿Qué pasó? Salió una personalidad que la Biblia, lamentablemente, atribuye esto a profeta Aarón, lo que nosotros como musulmanes no lo podemos aceptar. Entonces, la Biblia dice, Aarón, cuando vio que Moisés no volvió de la montaña de Sinaí, no volvió, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Mandó a la gente que traigan sus oros. Los niños, las mujeres, trajeron aretas, pulseros de oro, cada uno lo que tenía, ¿sí? De oro. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que en la noche anterior de Éxodo, de salida del Egipto, ellos fueron a tomar préstamo oro de los egipcios. Si, por ejemplo, una mujer iba a la casa de la vecina egipcia, la llamaba a la puerta y decía, mira, yo mañana necesito tu pulsera de oro. En aquel entonces, creo que esto era de moda, ¿no? Era de costumbre, tomaban algo de préstamo para ir a, por ejemplo, una fiesta de boda. Las mujeres israelitas fueron en el nombre de préstamo, robaron. Entonces era dinero de robo. Bueno, una vez que es por nosotros, yo no lo quiero justificar, yo solo estoy relatando la historia bíblica. Lo que pasó ya. ¿Sí? Pero bueno, yo no quiero que eso sea tan digno, ¿no? Que una persona toma el préstamo y no lo dé. A mí no me gusta que me lo hagan esto. A nadie le gusta. Pues. Bueno, eso es la Biblia. Nunca el Sagrado Corán lo permite. Porque dice, carácter de un buen musulmán es que cumple con lo que dice. Si yo te lo tomo, por ejemplo, hay una narración del Imam Sajjad, del cuarto imam, el hijo de Imam Hussein, el martirizado en Karbala. Él dice, si me dejan en la mano de confianza la espada, la cual mataron a Imam Hussein,
los enemigos. Digan, mira, esta espada que hemos matado a tu padre, guárdeselo y después venimos a tomarlo. Ellos vienen después de un tiempo a decir, mira, esta espada nos devuelvas. Yo lo voy a cumplir, lo voy a devolver. ¿Cómo así? Porque en Islam, carácter del creyente es ser veraz y ser, podemos decir, hombre de confianza. Eso es carácter del creyente. Tener lealtad. Exacto. Si yo digo algo, debo cumplir. Eso. Entonces, bueno, lo robaron, tenía muchos oros. Y podemos decir muchas pulseras, imagínense, póngase en lugar. Y les sobraba, tenía muchísimo. Entonces pensaban cómo ahorrar ese dinero, en dónde lo vamos a poner. Entonces ellos pretenden, los sacerdotes que eran enemigos de los profetas, le voy a explicar por qué. Porque en muchos libros, como un libro se llama Muhammad y Al-Yahudiyya de Georgi Canaan, es un libro en árabe, lo escribió un ex cristiano, ex judío, era árabe y tenía un estudio muy vasto, muy amplio sobre el tema. Es un libro que lo recomiendo a los hermanos que saben árabe leerlo, está en internet, Muhammad Al-Yahudiyya. En ese libro él indica, nos explica, los sacerdotes judíos, muchos eran levíticos, ¿no? Lo que salieron del Egipto, antes cuando estaban en Egipto, ¿a qué se dedicaban? Eso es la pregunta. ¿A qué se dedicaban? No sé. Ellos también eran sacerdotes del templo de Faraón. Muchos de ellos trabajaban con Faraón. No todos, pero muchos israelitas trabajaban para Faraón. ¿Y dónde? En los templos de Faraón. Imagínense. Entonces, tenían de costumbre adorar a los ídolos. Entonces, ¿qué si eran? Idólatras. El Sagrado Corán dice. Ellos no tenían ni el mundo material ni más allá. Ambos lo habían perdido. Sabían también brujería. Sí, eso de brujería también era muy fuerte. Hechicería y también de magia, todo lo hacían. Entonces, ¿qué pasó? Estos sacerdotes que tenían costumbres de adorar a los ídolos, de ganar a través de los ídolos, a través de los sacrificios que hacían la gente para los ídolos, a través de hechicería, todo. Cuando salieron, ya buscaban la primera oportunidad para otra vez reconstruir un templo, esta vez en lugar que los faraónicos, los egipcios ganen, ellos israelitas ganen. Imagínense, yo tengo una tienda, ¿sí? Por ejemplo, tengo una tienda de un negocio. Cuando sale y emigra a otro país, ¿qué voy a hacer? Voy a invertir otra tienda, pues. Y la misma tienda, ¿no? Eso pues lo que lo sé. Lo que soy es mi profesión. Sí, así es. Imagínense. Estos sacerdotes, cuando salieron del Egipto, buscaban una oportunidad para otra vez poner de pie su propia tienda, que era el templo. ¿Ya? Para un templo, ¿qué necesitamos? Un buen ídolo. Y ahora imagínense, en ese tiempo era de moda adorar al becerro, porque muchos otros pueblos tenían ídolos parecidos. El Sagrado Corán lo indica, dice, cuando salieron del mar, dijeron, Ya Musa, ej'al lana ilahan kama lahum aleha. Oh Moisés, ponga para nosotros un Dios palpable, un Dios limitado, un ídolo, tal como estos pueblos tienen sus propios ídolos. Visible, algo así. Sí, eso es visible, porque muchas veces los hijos de Israel pidieron al profeta Moisés, muéstranos Dios como es. Entonces, Bueno, volviendo al tema. ¿Quién escribió esa parte donde indica que la persona que creyó, esa persona que creó la imagen de becerro era Aarón? ¿Quién escribe ese libro? entonces Éxodo. Los sacerdotes. Sacerdotes faraónicos. Sí, no, israelitas, más que todo. Entonces, ellos construyeron, que decir, fabricaron este becerro. Y el Sagrado Corán, cuando habla del becerro, dice, el becerro fue fabricado por un tipo que no era Aarón. No era Aarón. Aarón era un profeta. Nunca un profeta invita a la gente a una corrupción. Entonces, ¿quién era? Debe ser, según la ley coránica, samaritano. Mira, la palabra no es samaritano. Samerí. El Sagrado Corán dice Samiri.
Lo que le hizo confundir al hermano era la traducción del Corán. Entonces, es una personalidad en la ley coránica, en la Biblia casi se puede decir, es un culto o secto. Al contrario. En la ley coránica es una personalidad. Y en la Biblia dice profeta Aarón. No, me refiero a palabra de samaritano. No tenemos, mira, esa palabra de samaritano, ¿sí? Nosotros lo que tenemos, la Biblia no habla de fabricante del becerro, no era samaritano. Dice era profeta de Aarón por profeta la Aarón. Difamación que querían. Exacto. Entonces, la Biblia dice era profeta Aarón, el Sagrado Corán dice una persona cuyo nombre era Samerí. No dice samaritano. Bueno, en las traducciones, porque no tenían la palabra Samerí, pusieron samaritano o alguna otra palabra. Eso le hizo confundir entre dos conceptos. Entonces, ¿quién era Samerí? El Sagrado Corán explica que era un sabio, era una persona, era un sabio que tenía un grado espiritual muy alto, de tal modo que esa persona percibía la presencia de los ángeles. Cuando el profeta Moisés volvió de la montaña y agarró a Aarón, le criticó por haber dejado al pueblo, porque Aarón resistió, pero le humillaron a Aarón. Entonces el profeta Moisés se enojó. ¿Por qué enojó? Ellos dicen porque él había fabricado el becerro. El Sagrado Corán no le dice. El Sagrado Corán dice, la crítica de Moisés a profeta Aarón era porque Aarón no había, podemos decir, evitado que eso pase. Y Aarón no podría evitar, porque le habían humillado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Profeta Moisés también tiene otro diálogo con Samerí. ¿Qué le pasa? Y Samerí explica que yo tomé de la bendición del rastro de ángel. Gabriel. Esto, si las interpretaciones del Sagrado Corán lo indican así, lo eché en, no sé, era olla, lo que era, estaban mezclando los oros. Esta parte que era tierra, no sé qué era, que tenía algo, no podemos decir la magia, sino podemos decir la bendición del ángel. Lo echó, entonces a través de eso salió un becerro que Satanás les ayudaba y tenía rugidos. Mugido. ¿Sí? Sí, entonces tenía voces. Cuando le acercaban, hay algunas narraciones islámicas que dicen Satanás soplaba en ese becerro. Entonces, Aarón no era culpable del becerro. Lo que Moisés le criticó era por no poder evitar. Decía, tú eras mi sucesor, tú eras en lugar mío, tenía liderazgo. Lo interesante en el Islam pasó lo mismo. Después del profeta del Islam, mucha gente abandonaron al sucesor del profeta, que era Imam Ali alayhi salam. Rompieron sus promesas. Sí, rompieron sus pactos. Y entonces dijeron, el profeta no ha elegido nadie en su lugar y vamos a elegir a una persona. Abandonaron a lo que era sucesor del profeta. Entonces Imam Ali alayhi salam siempre recitaba esa ley del Sagrado Corán, lo que era palabra del profeta Aarón, que mi pueblo me ha abandonado y me ha humillado. Bueno, volviendo al tema. Entonces el título Samerí no refiere a la secta samaritano que surgió después de Salomón. No. Habla de una personalidad que era creador del becerro y su nombre era Samerí. Entonces, después en la historia, muchas sectas extraviadas basadas en estas enseñanzas de los sacerdotes del templo surgieron. Entre ellos, muchas sectas en el judaísmo. Aquí hasta hoy en día usted va a ver muchas, podemos decir, muchos rituales que hay en el judaísmo, en no sé, cabalismo, que no tiene nada que ver en las enseñanzas proféticas. Por ejemplo, eso de la magia, de hechicería, que está lleno en Hollywood. ¿De dónde viene? ¿Sí? Porque es prohibido la magia, la hechicería. En Levítico dice, la sentencia de bruja es la muerte. Imagínense. Entonces es prohibido, fuertemente es prohibido y tiene un castigo muy severo. Conclusión. Lo que es, según ellos, la contradicción o el error no está en el Sagrado Corán. Es por la traducción. Es por la traducción y hay una confusión.
primero, por la Biblia, que ellos piensan que el creador del becerro era el profeta Aarón, y entonces viene a montar toda esa historia. El Sagrado Corán nos indica, el creador era un tipo, se llamaba Samiri, no era profeta Aarón, y en segundo lugar, los samaritanos, todo eso no está en el Sagrado Corán. Después en la historia surgieron muchas sectas que no, ya el Sagrado Corán no habla de ellos. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a hacer una corta pausa y regresamos enseguida. Hemos vuelto y gracias por acompañarnos y seguirnos. Y así es que aprovechamos de tiempo. Voy a hacer una pregunta de Sheikh por la experiencia que tenía en América Latina. Algunas veces me hicieron algunas preguntas, pero ojalá que no sea molestia. No, adelante. Y tampoco quiero tomar el pelo. Y es que es cierto que dicen los musulmanes tienen un poco problema con los homosexuales, y es que dicen que todos los musulmanes son homofóbicos. Bueno, la verdad sí, es una pregunta que también me lo hacen muchas veces en las redes sociales, en las universidades, es que conocen a los musulmanes como los homofóbicos. Y bueno, cuando nosotros utilizamos una palabra hay que entender que homo quiere decir la persona que tiene una tendencia hacia podemos decir, el mismo sexo. Y fóbico quiere decir que una persona que tiene un problema psicológico, que tiene un miedo sin razón, un miedo ilógico, que se asusta por una cosa normal. Podemos decir, le dicen islamofobia. Y islamofóbico es una persona que tiene la fobia hacia el Islam, y la verdad que no debe tenerlo. Pero nunca dicen una persona es bombafóbica, porque la bomba sí que hay que tener miedo de una bomba, ¿no? Porque la bomba destruye las casas, destruye todo. O venenofóbico, ¿qué significado tiene? Porque es el veneno. Cuando es veneno, mata. Entonces tú debes tener todo el mundo lo tiene. Sí, eso no es miedo, sino se llama la lógica. Es el argumento lógico para evitar que tú consumas el veneno. Eso no es ser, podemos decir, venenofóbico. Bueno, volviendo al tema, en los asuntos espirituales, nosotros también, los seres humanos, como una persona en el cuerpo va a tener una enfermedad, podemos decir, una persona, por ejemplo, va a tener la SIDA. Yo no soy sidafóbico. No, una persona padece la salud, sufre SIDA, necesita ayuda, por supuesto. Pero eso no quiere decir que yo, podemos decir, voy a tener cualquier tipo de relación con esta persona. No, voy a evitar que su enfermedad contagiosa podemos decir, me contagié, porque es peligroso. Yo digo, yo viviendo con una persona con SIDA o otra enfermedad contagiosa, si yo voy a compartir mi vida con esta persona enferma, aunque le tengo cariño, aunque la verdad me estoy preocupado por su salud, es un ser humano que lo quiero porque es un ser humano, pero le quiero ayudar para salvarle de este estado doloroso de sufrimiento, le quiero ayudar. Si una persona tenga una herida en su cuerpo y esa herida está llena de gusanos, le están comiendo los gusanos, le ha podrido la carne podemos decir, su pierna, te duele cuando ves esa escena. Es una escena, sí, pero esa escena es una escena abominable. Si ves que una persona tiene una herida y esa herida se ha pudrido de una forma que está lleno de gusanos. Repugnante. Sí, eso es abominable. No la persona, pero tú dices, este suceso que lo estoy viendo no me gusta. Bueno, la Biblia
que es un libro sagrado para los hermanos cristianos y también para los judíos en la parte Tanaj, que son 39 libros del Antiguo Testamento, hay un título que se le da a los homosexuales. ¿Qué quiere decir? Esa tendencia de querer un hombre acostar con otro hombre, la Biblia lo llama homosexualidad. Esa Árabes, tendencia, las mujeres. igual, la Biblia lo llama abominable. Dice, esto es abominación. Incluso la Biblia condena a la muerte, lo que el Sagrado Corán no condena. El Sagrado Corán no condena a la muerte a los gays, no condena a la muerte a los homosexuales. El Sagrado Corán no. Sino nosotros tenemos la fuente islámica, que es el Sagrado Corán, junto a la tradición profética y las enseñanzas de los imames. Ahí sí tenemos narraciones proféticas y de los imames que afirman la Biblia. Ojo, muchos castigos penales nosotros no lo tenemos mencionado en el Sagrado Corán. Está en la Biblia, en Levítico, por ejemplo, en Deuteronomio, y la tradición islámica lo acepta por el respeto, cariño que tiene hacia el profeta Moisés. Porque para nosotros sigue siendo de pie la ley mosaica. Para nosotros sigue sagrada. Tal como para Jesús, según la interpretación islámica que damos a la enseñanza de Santísimo Jesús. También la ley en tiempo de Jesús era válida. Todos los apóstoles de Jesús eran circuncidados. Entonces, ¿qué quiere decir? La ley es respetada, tal como Santísimo Jesús en el Mateo dice, hasta cuando los cielos y la tierra están, no va a cambiar ni un tilde de la Biblia. No imagínense que he venido a cambiar la ley. No, se va a quedar la ley para siempre. Listo. Pero Diga. Si tiene es que también en Biblia Jesús dice que ha venido para modificar algunas leyes. Eso no eran las leyes que podemos decir castigos y lo que la Biblia tiene, aunque la interpretación cristiana, que es a través de Pablo, indica que toda la ley ya no sirve. Ya Jesús, según Pablo, ha venido para abolir la ley, porque el funcionamiento de la ley se ha caducido por supuesta crucifixión, que nosotros no queremos en la crucifixión. El Sagrado Corán indica que algunas prohibiciones existían en el judaísmo que no era de la ley, sino era castigo. Por ejemplo, los judíos no podrían consumir grasa de animales. Eso también. ¿Sí? Por ejemplo, la parte que tiene grasa de los animales no lo podrían consumir. Entre otras prohibiciones que no era prohibición de la ley, sino era un castigo. Entonces Jesús, Santísimo Jesús, vino a abolir esa parte que era castigo, no la ley. Son dos cosas. Hay que diferenciar. Hay una ley de parte de Dios. Hay un castigo. Para todos los tiempos es lo mismo. Es la ley de Dios. Por ejemplo, la prohibición de la fornicación. Jesús no vino para permitir la fornicación. Como 10 mandamientos de Moisés. Exacto. No, son más que 10 mandamientos. Lo que dicen los judíos. No, los judíos también dicen que son más de 613, más de eso. En tablas era más de... Estos son originales, podemos decir, origen de la ley, los fundamentos, la base de la ley es esto. Los pilares eran... Exacto, son pilares. Vamos a volviendo al tema. Entonces, si la ley mosaica para nosotros es aceptada, y según nosotros, hasta el tiempo de Jesús, esa ley es aprobada por Santísimo Jesús, profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, que era semita, en corriente de familia de ismaelita, que son hermanos de los israelitas, entonces afirmamos la ley de Abraham, ¿sí? Porque profeta Lot, que su tribu, mejor dicho, sus pueblos, Sodoma y Gomorra, fueron aniquilados por ser homosexual. La Biblia lo dice. Bien claro, en Génesis. El problema es que muchos hermanos cristianos ni lo han abierto a leer una vez Génesis. Entonces, si la ley abrahámica considera esa abominación, según la Biblia, yo no voy a titular nada. Yo digo, la Biblia, lo que dice, hoy en día usted abre, Reina Valera, ¿qué dice? En Levítico 18 hasta 22 habla de los castigos penales para los pecados, podemos decir, morales, más que todo. Entonces, la conclusión, es un pecado la homosexualidad, esa tendencia. Desde el profeta Abraham hasta el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, la pasa con todos esos profetas, es un pecado y según la Biblia, abominación, lo que el Sagrado Corán afirma. Entonces, ¿qué pasa? Yo cómo protejo mi cuerpo a no contagiarme con una enfermedad corporal. Si veo una persona que sufre un
problema que tiene una tendencia hacia un pecado. Eso no es menos peligroso que una enfermedad contagiosa corporal. También eso es contagioso. Tal como yo debo proteger mi cuerpo y no voy a comer cualquier comida, tal como voy a cuidar mi relación, no voy a estar con todo el mundo corporalmente, entonces espiritualmente hay que cuidarse. Eso no hay que titularlo homofóbico, sino es una forma de ayudar al mundo hacia mejorarse. Ayudar a la sociedad. Y si tú, por ejemplo, dice tu hermano es gay, Dios no quiera, pero por ejemplo, uno es gay. Le consideramos un enfermo, puede ser psicológico, también corporal, y le prestamos ayuda para que salga en estado pecaminoso. En primer paso no los matan, entonces. Nunca, ¿cómo así? Que dicen Mira, hay no, que pero diferenciar. No es así. Hay que diferenciar. La Biblia dice, si es homofóbico, es homosexual, le maten. Punto. No, el Islam no lo dice. En el Islam tenemos dos tipos de pecados. Pecados privados, pecados que una persona se va a convertir fuente de pecado. Son dos cosas. Una persona ¿Cómo que lo publica? Más que publicar. Una persona en su privacidad hace lo que quiera. Con honor dice eso y eso. No, en su privacidad. No, estoy hablando de esta parte. En cuanto en su privacidad, nadie tiene el derecho de fiscarlo, ni el policía, nada. Ni el juzgado, ni tribunal, no lo puede. Ni poner cámara, ni lo pueden investigar, ni lo pueden hacer confesar, nada de eso. Entonces puede ser que en un mundo islámico haya una persona con esa tendencia pecaminosa, tal como la Biblia dice, abominable. Pero una vez una persona se va a convertir como la fábrica del pecado. Eso sí tiene castigos penales y muy severos en el Islam. Como una persona, por ejemplo, en Occidente, yo te lo pregunto, en Estados Unidos, si uno haga una fábrica de bombas biológicas, ¿cómo le trataría FBI? Le van a detener a esa persona. La ley será ¿sí? estricta, Porque se considera una persona en contra de la seguridad nacional. Tal como una persona que está fabricando una bomba química, una bomba, no sé, biológica, que es contagiosa, esa enfermedad, se considera como peligroso porque va a contaminar la sociedad. Entonces, para nosotros, proteger el alma, el espíritu, que es una parte importante del ser humano, que te asegura la vida y más allá. Y la vida más importante es después de la muerte. Aniquilación aquí, en ese mundo material, estás protegiendo tu cuerpo para no aniquilarte. Yo te pregunto, la lógica, el intelecto, ¿qué le dice? ¿No es importante proteger la vida y más allá? Sin duda. Entonces, ¿no hay que protegerse a no contagiarse con los pecados? Eso no es fobia, no es un miedo, no, es una protección a la sociedad. Entonces, nosotros diciendo a toda la humanidad, hay que ayudar a los gays, hay que ayudar a los homosexuales que salgan de ese estado abominable a tener una vida normal. Entonces pueden arrepentirse. Más que eso, yo creo que necesitan también ellos tratamiento psicológico y también médico. Es ambos. Yo creo que estos son víctimas en Occidente, son víctimas de esos medios de comunicaciones venenosos en Occidente, de esa corriente sionista que solo quiere traer el reino de los satanes, del reino de los diablos a la tierra, porque ellos están buscando a quitar la luz y la bendición del Señor de la tierra. Ellos si quieren, ¿a través de qué están luchando en contra de la bendición del Señor? A través de difundir y propagar los pecados. Y lamentablemente en los medios de comunicación lo que vemos, sufrimos bastante y pedimos a Dios que nos ayude, que podamos hacer entender ese mensaje de paz, de amor a todos los seres humanos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos y también seguirnos, y así es que gracias a los hermanos que nos hacen preguntas, y por favor que nos envíen las preguntas a este número telefónico que sale abajo de pantalla, y así es que nosotros podemos comunicar con ustedes, una digamos comunicación espiritual, no es corporal pero es espiritual, y es su programa. De nuevo les agradezco y deseo los mejores en su vida y digamos en cada su
segunda. Gracias.